Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que hayan tenido su buen lonche con su familia, ¿verdad? Gracias a Dios por la lluvia y todo lo que está el Señor dándonos en este año. Continuamos estudiando este precioso libro de Gálatas, ¿verdad? Estamos en el primer capítulo. Hoy nos corresponde el versículo 13 al 16. Ahora eso vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. All right, so hasta ahí la lectura. Vamos a ver en esta tarde el cambio radical del apóstol Pablo. Ese es el tema que nos va a ocupar en esta tarde. Ok, so vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos da de abrir las Escrituras y aprender de la palabra de Dios, Señor, y aplicar la bendita palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que nos quieres presentar y darnos, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos en sus hogares. Bendícelos y ayúdanos, Señor, a poder aprender a aplicar tu palabra. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cambio radical de Pablo. Todo estudiante de la palabra de Dios se da cuenta al estudiar o leer de la vida del apóstol Pablo, inmediatamente puede aprender que el testimonio de este varón es poderoso en el sentido que, siendo un verdugo de los cristianos, Dios tuvo misericordia de él y se convierte en el apóstol más usado de los primeros 11 apóstoles que el Señor escogió. Ese es una tremendo testimonio del apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que él era, y esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? Este cambio radical del apóstol Pablo. El cambio de Pablo fue radical cuando se compara con su pasado. Vamos a ver dos aspectos de, de esta transición. Vemos primero la vida pasada de Pablo. El versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Aquí está, él declara lo siguiente, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Wow, ahí hay mucho que aprender ahí. La vida de Pablo antes a su conversión está marcada por dos grandes, horribles marcas. ¿Ok? Y decimos horribles porque pues de verdad fue tremendo. Por eso de hijo del Señor lo sacó. Vemos primeramente, Pablo había sido el primer perseguidor de la iglesia. ¿Verdad? Y eso es lo que él está diciendo aquí. La palabra aquí que nos llama la atención cuando él dice asolaba. ¿Ok? Dice, porque de manera la iglesia de Dios dice, y la asolaba, hablando de él, que él perseguía y asolaba. Esa palabra asolar significa destruir literalmente, significa limpiar, barrer, arruinar y devastar. Eso es lo que significa esa palabra asolar. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo con los cristianos o con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este varón, ¿verdad? Como fariseo y enemigo de los creyentes, había sido la más incendiaria persona, la cual no se podía comparar con nadie más en su tiempo, ¿ok? Porque, o sea, la posición que él había tomado.
¿verdad? Y hemos visto algunos versículos anteriormente y vamos a volver a visitar algunos versículos aquí porque es importante. En el libro de Hechos, capítulo 8, vemos cómo se desarrolla, ¿verdad?, el pasado del apóstol Pablo, la vida pasada de él. Y aquí vemos el versículo 3, capítulo 8, dice la palabra de Dios, y Saulo dice, asolaba la iglesia, note la palabra ahí, y entrando, dice, casa por casa, este es el Espíritu Santo de Dios mostrándonos, arrastraba, dice, a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Wow. All right. So el tremendo hombre de Dios que nosotros ahora, ¿verdad? Lo tenemos por alto y ¿verdad? No lo adoramos, pero lo admiramos, lo que él hizo, el trabajo, la entrega, su consagración que él tuvo, ¿verdad? Con Dios hasta el final, incluso ni se casó, no tuvo familias para entregarse completamente, totalmente al Señor. Y hizo un excelente trabajo el apóstol Pablo, pero vemos que, ¿verdad?, el pasado de él es horrendo en ese aspecto, ¿verdad? La vida pasada de Pablo había sido el primer perseguidor de la iglesia. Nadie más había hecho eso, o sea, enfocarse, o sea, había habido otros que estaban alrededor, ¿verdad? Queriendo obstruir el evangelio. Hemos visto que gente fue puesta en la cárcel. Por ejemplo, el tiempo que fue apedreado Esteban, por ejemplo, no fue Pablo quien lo hizo, sino que alguien más. O sea que ya del Sanedrín ya estaban trabajando esta guerra que estaban haciendo contra el evangelio de Cristo, contra los creyentes. Entonces, Pablo vino a ser cuando fue Esteban apedreado, dice la palabra de Dios que él casi apoyaba todo lo que estaba sucediendo, pero no fue él el que, ¿verdad?, produjo lo que estaba sucediendo con Esteban, pero apoyó eso y él fue testigo de lo que pasó. La Biblia nos enseña eso. Pero la importancia de esta realidad es que él fue el primero que hizo esta persecución directa a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en el capítulo 22, en Hechos 22, por favor, dice la palabra de Dios, Hechos 22 y el versículo 4, ¿okay? Dice, perseguía y dice yo, este es el apóstol Pablo dando testimonio, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Okay. ¿Cuál era el plan del apóstol Pablo? ¿Cuál era? O sea, en ese entonces era Saulo. Eso era destruir, esa es lo que es la palabra, asolar. Lo que quería es erradicar, limpiar, esa es la palabra, barrer, arruinar, ¿verdad? Y devastar la obra de Cristo. Y él mismo da testimonio de esto cada vez que él está dando, ¿verdad?, cuentas de quién él era, ¿verdad? En este caso, estamos aquí, en lo que él está diciendo aquí, está él hablando cuando está en defensa, ¿verdad?, que lo están acusando, el arresto que tuvo cuando fue arrestado en el templo. Ahora, vayamos al capítulo 26, ¿ok? Estos son testimonios del mismo que él está dando. Ahora, él está aquí, ¿verdad? Pablo está relatando en esta porción de la palabra de Dios en defensa con el rey Agripa. En el capítulo 26, ¿verdad? Vemos el versículo 9,
Y dice la palabra de Dios ahí, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Note, él solito está diciendo aquí, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Oh, wow, so, él está literalmente diciendo que él era, de verdad, uno de los propulsores de los crímenes que por medio de las autoridades que tenían de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, él tenía la habilidad de hacerlo. Y note, cuando los mataron, dice, yo di mi voto, yo firmé, yo puse mi sello. Yo estaba de acuerdo en todo lo que estaba sucediendo. Imagínense, este es el apóstol, este es el pasado del apóstol Pablo. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo tiene un tremendo testimonio ahí, o sea, nos está enseñando el celo que tenía contra nuestro Señor Jesucristo y la iglesia del Señor Jesucristo y los creyentes, y el favor, ¿verdad?, que él tenía para el Sanedrín y la lealtad que él había jurado, ¿verdad?, en el judaísmo. Y él era ahora un instrumento literalmente del mero Satanás, ¿verdad?, porque estaba destruyendo la obra preciosa de Cristo. Estamos hablando, o sea, no estamos hablando de edificios y casas, estamos hablando de personas. Acuérdense que la iglesia somos nosotros independientemente, ¿verdad? Somos nosotros los que formamos el cuerpo de Cristo. So, cuando él está en contra de la iglesia, está hablando de la gente, de almas, ¿verdad? Y por eso la erradicación, la arruinar, el barrer, el limpiar, la palabra es asolar, fue perfecta esa palabra que se usó, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que estaba pasando con toda esta gente. Imagínense qué tremendo. So, vemos el pasado del apóstol Pablo en este contexto. Fue uno de los primeros que siguió, o sea, persiguió a la iglesia. Yo enseño, he enseñado en el instituto, ¿verdad? Por más de 16 años, historia. Y cuando hablamos historia de la iglesia, ¿quiénes son quienes en la historia han perseguido al cristiano o a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Pablo es el primerito. Es el primerito que sale, que está en la lista, ¿verdad? Está en la lista con Hitler, está en la lista con Nerón, está en la lista de todos estos, ¿verdad? Literalmente anticristos que, ¿verdad?, seguían al Señor y perseguían a la iglesia, y él es el primero. Es interesante. So, ese es el testimonio del apóstol Pablo en el pasado. Imagínense, cuando lo vemos al apóstol Pablo en el contexto como cristiano, es un tremendo cristiano, es un celoso cristiano. Y note que bien dice el Señor Jesucristo que al que más se le perdona, más ama. Y obviamente, y el que más se le perdona, más se entrega, ¿verdad? Y así es, o sea, en otras palabras, yo en mi experiencia he visto que las personas que el Señor Jesucristo ha salvado, que yo he tenido el privilegio de compartir el evangelio con ellos, con estas personas, son las personas más terribles con las que yo he compartido el evangelio, que sus raíces o su trasfondo son terribles, son pecadores tremendos, o sea, que sus
son tremendos sus trasfondos. Y siempre yo soy, veo esa parte de cuando el Señor me permite compartir el evangelio con personas que son tremendas, o sea, hablando del mundo, que han vivido su vida, que han vivido en el pecado, que se han arrastrado en el pecado y han sido drogadictos, han sido alcohólicos, han sido toda clase de, ¿verdad?, mujeriegos y todo esto, ladrones, han sido, han vendido hasta drogas y todo eso. Cuando estas personas se me ponen a mí y que el Señor me da la oportunidad de compartir el evangelio con esta clase de personas, yo no dudo que Dios puede salvar a esas personas inmediatamente cuando se les presenta el evangelio. Porque lo tengo bien presente, así como estoy describiendo aquí la verdad de lo que sucedió con el apóstol Pablo, que literalmente Dios anda buscando a estos precisamente para él glorificarse. Dios no anda buscando santuriones. Dios no anda buscando personas que digan, no, yo no he hecho nada malo. Yo soy una persona buena. Yo soy una persona culta. Yo soy aquí, yo soy allá, yo hago esto. No, el Señor no anda buscando eso porque ellos tienen ya su pago, porque nadie puede decir que no ha pecado en primer lugar. La palabra de Dios bien claro dice que, ¿verdad? Todos hemos pecado, ¿verdad? Aún nos hemos ido. O sea, no hay nadie que sea bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, la oportunidad que el Señor me ha dado con estos que les estoy diciendo que yo he compartido el evangelio y Dios los ha convertido tremendamente, o sea, hablando del poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Y esas personas son las que vienen a ser bien fieles a la iglesia. Son, perdón, las personas que bendice el Señor y usa grandemente. Y verdad, y yo soy uno de ellos, ¿verdad?, que el Señor me sacó del lodo cenagoso, del pudrición, para darme la vida que yo tengo. Y por eso le amo al Señor, porque yo sé de dónde el Señor me ha sacado. Entonces mi amor es genuino, porque sé que, ¿verdad?, ha hecho tanto el Señor por mí, no merezco, ¿verdad?, lo que Él me da, que hacer y aún servirle en la posición que Él me pone. Soy el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando de las personas terribles, si usted es una persona horrenda, terrible y su trasfondo es pecador y tremendo, ¿ok? No piense que Dios no lo puede usar. Satanás nos engaña de que nosotros no somos dignos y no podemos ni siquiera, ¿verdad?, estar en una posición de poder ser usados para el Señor. Eso es una tremenda mentira. Le quiero decir esto. La persona más terrible que haya vivido en pecado son las que el Señor quiere usar y son las que el Señor salva para Él engrandecer su bendito nombre. Y aquí está la experiencia del apóstol Pablo, ¿verdad? Y Dios se glorifica en la vida de este tremendo criminal, ¿verdad? Y el Señor, por eso, ¿verdad? El Señor hace esa transformación 380 grados, ¿verdad? El cambio radical de Pablo, que lo hace el Señor con un fin. Primero para glorificarse Él y para mostrar su gracia y su misericordia que tiene el Señor por cada pecador. Y si Él puede hacerlo con Pablo, puede hacerlo con cualquier otra persona. ¿Okay? Eso es una tremenda bendición, es una buena noticia para cualquier vil pecador, ¿verdad? Puede tener una parte de servicio en el reino de Dios. Gloria a Dios por eso, amén. Es una tremenda bendición. Vemos primero, Pablo había sido el primer perseguidor de la iglesia. Número 2, vemos Pablo había sido el supremo ejemplo de una vida de confianza en sí mismo. ¿Okay? Pablo se creía mucho. ¿Okay? El versículo 14, ahí en Gálatas, del capítulo 1, nos enseña precisamente esta verdad. Note el versículo 14. Dice la palabra de Dios: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Ok? Ahí está él, ya,
fufuriciando, por decir así, y dicen, miren, esto es lo que yo era, ¿verdad? Y él mismo se está mostrando de que él era mucho más celoso que los contemporáneos. Contemporáneos son los que, ¿verdad?, estaban ahí en ese tiempo que él estaba vivo. Estaban estos otros que eran también famosos quizás por sus posiciones y todo lo que ellos hacían. Pablo, dice él, que él les aventajaba. Y Pablo, cuando dice eso, ese sale, o sea, literalmente toma esa posición por la bendición que quiere hablarnos de la verdad esta, ¿ok? De que él era un legalista tremendo, ¿ok? Tenía ese era el trasfondo poderoso de él. So, en ciertos círculos, este estado es conocido como legalista, ¿ok? Hablando de que es un ejemplo de confianza en sí mismo, ¿ok? So, en ciertos círculos, esta expresión este estado es conocido por legalista, o sea, que la salvación depende de lo que hace el individuo, ¿ok? Por esta razón, Pablo se apegaba a las tradiciones y al ceremonialismo instruido por la religión judía, ¿ok? So, la salvación nosotros sabemos que es por gracia. Nadie puede hacer nada después de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Nadie puede agregar nada. Ya está hecho, está terminado. La sangre de Cristo paga por todos los pecados de todos los pecadores en el mundo, ¿verdad? Y entonces lo que hace legible a una persona para poder ser salvo es ser pecador, para que pueda y reconocer y recibir a Cristo como su único Salvador. Entonces, mucha gente usa la palabra legalista. Este es bien legalista, que este es bien legalista, porque somos, o sea, se le llama, o sea, algunas personas llaman legalistas a alguien que cree bastante en la palabra de Dios, vive por los principios bíblicos, se viste bien, se presenta bien como un buen cristiano, o sea, en lo exterior, pero también, o sea, eso lo que muestra en lo interior viene de lo que muestra en el exterior viene de lo interior. Entonces, pero hay grupos religiosos que nos llaman a nosotros los bautistas fundamentales porque somos bien allegados a la palabra de Dios y al fundamento de la Biblia, ¿verdad? Nos llaman legalistas porque dicen, ustedes son legalistas. Lo que están tratando de decirnos es que estamos agregando, ¿verdad?, el celo de vivir para Dios a la salvación, ¿ok? O sea, en otras palabras, si ganamos almas, no, ya ustedes son legalistas. Si no usamos batería para tocar la guitarra, para tocar la música y no bailamos, dicen, ustedes son legalistas porque, ¿verdad?, no hacen eso. O sea, no podemos, o sea, lo que ellos están diciendo es que si tenemos estándares que nos hacen mejores cristianos para conducirnos mejores en el mundo y para dar un buen testimonio de Cristo, que esta clase de vida, ¿verdad?, ellos le llaman legalista. No, la palabra realmente legalismo es cuando se le agrega la salvación. Ese es el significado de la palabra legalismo. En otras palabras, el legalismo es que nosotros seamos salvos, ¿verdad?, por la sangre de Cristo, pero le decimos a la gente, tiene que bautizarse. Si no, no es salvo. Ese es legalismo. Tiene que diezmar, después de haber sido salvo, tiene que diezmar, si no, no es salvo. Okay, en otras palabras, la salvación depende de lo que haría la persona, no de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, si se le agrega algo a la salvación, eso es legalismo. Y por cierto, hay muchas religiones que eso es lo que hacen, porque hay personas, hay movimientos religiosos que no solo la salvación es suficiente, tienen que bautizarse. Si no se bautizan, ellos les dicen que no son salvos. Es más, hay algunos que dicen que si no hablan en lenguas, no son salvos. Entonces eso quiere decir que ellos están agregando a la salvación las lenguas, el bautismo y estas cosas de comportamiento que tienen que hacer para ser salvos. Bueno, la Biblia nos habla de que después de haber recibido a Cristo, para recibir a Cristo tenemos que hacer ciertas cosas.
Quería explicar eso, la palabra es legalismo, bien importante. Entonces el apóstol Pablo estaba en ese lugar. Note que él exalta en el judaísmo lo que hacían. Versículo 14, y el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y los judíos tienen tremendas tradiciones, fiestas y un montón de cosas que tienen, ritos, un montón de cosas que tienen que hacer. ¿Ok? Y eso es cada año, ¿verdad? En sus vidas. Esa es la posición del apóstol Pablo. En este versículo, Pablo declara que él aventajaba a muchos de su tiempo en la nación, note por ser mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Ok? Observe que alguien quien se apega a las tradiciones religiosas de sus padres, cuánto daño puede hacerse a sí mismo y a otros, porque se están apegando a las tradiciones. ¿Cuánta gente, hermano, cuántos cristianos a veces han recibido a Cristo, creen en Cristo como su único Salvador, pero no dejan las tradiciones? Se apegan a las tradiciones. No, que este bultito, esta virgen, necesito respetarla porque era de mi mamá, era de mi abuela, y tengo que respetar esto porque a ellos les pertenecían. Y ahí están, las tienes en la casa. Yo recuerdo haber llegado a una casa, una cristiana, y esta persona entró a su casa y detrás de la puerta ella sabía que yo iba a llegar. Y este es un miembro, era miembro de nuestra iglesia, ya no está en nuestra iglesia, pero cristiano, o sea, años. Y llego a visitarla, a esta persona, y encuentro, o sea, detrás de la puerta había una estatua de una virgen así, de este tamaño, inmenso, hasta me asustó. Cuando ella cerró la puerta, me asustó. Y entonces me callé, no dije nada. No quise decir nada porque podíamos entrar en un montón de, ¿verdad? Yo entraba a una casa cristiana, pero ahí en esa casa había este bulto. Y la historia que me trató de comunicarme de que le pertenecía no sé a quién y que la estaba guardando y la estaba reteniendo porque le pertenecía a alguien ahí. Una cristiana. Hay personas que cuando hablamos acerca de tradiciones, ¿cómo honran las tradiciones de los padres o abuelos o tíos, ¿verdad? Esas tradiciones, y aún si son en contra de la palabra de Dios, ¿ok? Es terrible, ¿verdad? Y esto es, por supuesto, lo más horrendo que puede suceder entre nuestros seres queridos que tienen tradiciones paganas todavía y las tienen en sus casas. Y por eso Dios no bendice. Dios no va a bendecir a alguien, a un cristiano que está todavía con sus tradiciones mundanas en su casa o que aplaude eso o que apoya eso. ¿Ok? Dios no está a favor de eso. Eso es en contra, es como cometer adulterio. De cuenta caso, es como una mujer casada, ¿ok? Y, y tiene sus amoríos con alguien más. Cada vez que su esposo se va de la casa a trabajar, entra su amorío y va a tener su amorío con él. Ese es adulterio. Y eso es lo que esto es con las tradiciones. Se pueden cometer adulterio espiritual porque se está apoyando a algo que es herético, es contra Dios, ¿verdad? Es anticristo. Y entonces no es correcto. All right? Cuidado con las tradiciones religiosas, ¿verdad? Que se adoptan en familia con familia y después, por eso le llaman tradiciones, porque son tradiciones, ¿verdad? Algunos quizás son invitados a comer con sus familiares, ¿verdad? Que tal vez no son cristianos y tienen sus tradiciones ellos en sus fiestas. A veces en el Thanksgiving pueden tener su tradición de tomarse sus tragos, ¿ok? O de poner música, ¿verdad? Mundana y bailar. Y entonces ellos participar en todo esto. Como son tradiciones de la familia, esas son una vez al año. Pero acuérdense que esas tradiciones pueden afectar también su vida espiritual. No juegue con eso, ¿ok? Eso, cuidado con las tradiciones.
note que Pablo nos enseña que él tenía un tremendo celo con las tradiciones de sus padres. ¿Ok? So él las había adoptado también. ¿Ok? Y él estaba sometido a sus tradiciones. ¿Cuánta gente por estas tradiciones no reciben a Cristo como su único Salvador? ¿Cuántas veces yo he compartido el Evangelio con personas que me dicen, ay, pero es que fíjese que mi abuela pues me enseñó así o mi mamá me enseñó así y no puedo defraudarlos? O sea, yo sé que yo me voy a ir al infierno si no recibo a Cristo, pero yo creo que prefiero irme al infierno porque si ellos se van al infierno, toda mi familia, yo también voy a estar ahí con ellos. O sea, la gente, o sea, razona de esa manera. No saben lo que están diciendo. Pero aquí está la cuestión. El problema es que están siendo leales a la tradición de sus padres y están rechazando a lo que les ofrece Cristo. Eso es tremendo. Entonces, ¿verdad? Eso es algo que la gente no sabe lo que está diciendo. Entonces, Pablo nos enseña que esa es una característica de alguien que tiene celo de las tradiciones de los padres y los adopta para ellos mismos. So, vemos aquí que el apóstol Pablo, ¿verdad? Se allegaba y menciona las tradiciones de sus padres y no los preceptos de Dios, sino que las tradiciones de sus padres y no los preceptos. O sea, aquí no dice el Torah me enseña esto, no, es de las tradiciones de mis padres, dice. No dice el Torah me enseñaba esto. ¿Ok? So, ¿cuántos de nosotros decimos las tradiciones de mis papás, de mi mamá y esto, ¿verdad? Y es una historia que ahí está y esto lo van a pasar a sus hijos. So, cuidado con eso, con las tradiciones de los abuelos y de los padres, aún hasta la persinación y todas esas cositas que tienen, amuletos y todas esas cosas que por tradiciones lo hacen. Cuidado con todo eso. Yo tengo ese background también, ¿verdad? Tengo ese trasfondo también de muchas tradiciones en mi hogar con mi madre y todo eso, pero eso ya quedó en el pasado, desde que fui salvo por la gracia del Señor. Note que Pablo menciona las tradiciones de sus padres y no los preceptos de Dios. El Señor Jesucristo confronta a los que siguen tradiciones religiosas. Vayamos allá a Mateo capítulo 15. Note Mateo 15 y el versículo 3. Respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradición? Ahí los confronta el Señor. Okay, ahí está ¿verdad? Ellos hablando acerca de las tradiciones. Los escribas y fariseos estaban ahí con él, ¿verdad? Y ellos le preguntaron una pregunta al Señor Jesucristo acerca de los discípulos, versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Eso es lo que estaban ellos defendiendo. Y el Señor los confronta y les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Dice el Señor, por vuestras tradiciones. Aquí pone el Señor que la palabra de Dios es mucho más alta que la tradición. ¿Ok? Y eso es lo que nos enseña aquí. Nosotros, hermanos, la palabra de Dios no es tradición, es la palabra de Dios, es lo que nosotros necesitamos poner en práctica en nuestras vidas. Es antiguo, si es cierto, ¿verdad? Y es proveído, gloria a Dios, por los padres que viven, que han vivido sus vidas como cristianos y han legado a sus hijos, ¿verdad? Estas benditas enseñanzas. Ya hubiera querido que mi madre y mi abuelo me hubiera a mí instruido la palabra de Dios, ¿verdad? No sería como tradición, no, es la palabra de Dios a la cual nosotros tenemos que acudir. Hay mucha Biblia sobre este tema. Vaya a ir capítulo 7 de Marcos. Hay varios versículos. El libro de Marcos, tenemos el capítulo 7 y el versículo 8. Dice la palabra de Dios, ¿por qué dejando, dice, el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres? A los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ok, el Señor lo está confrontando nuevamente aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo también menciona este punto a la iglesia de Colosas. Quiero enseñarles de que el apóstol Pablo
Después, obviamente, vemos la transformación, ¿verdad? Que él tuvo radical de esa clase de vida y después él vive la vida cristiana. So él dice en Colosenses capítulo 2 nos enseña que el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora está defendiendo, ¿verdad? Esta posición del Señor Jesucristo. Dice, mirad, dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Ahí está. Ahora ya es la posición del apóstol Pablo. Ya es las cosas según Cristo, según su palabra, según, ¿verdad?, su Salvador. Ya no es acerca de las tradiciones que él vivía, de sus padres. ¿Qué pasó con las tradiciones de sus padres? Quedaron atrás. Quedaron atrás. Recuerdo cuando yo compartí el evangelio con mi madre, 75 años tenía mi madre, y le compartí el evangelio y le digo, mamá, le digo, mi madre me hizo una pregunta. ¿Quiere decir que si tú estás bien con el evangelio que tú me estás enseñando, si tú estás bien, quiere decir que mi papá, mi papá y mis abuelos estuvieron mal? ¿Estaban mal ellos? Se fueron al infierno ellos. Me hizo la pregunta mi madre. Y yo le dije, mamá, es cierto. Yo no le puedo decir qué es lo que pasó con ellos, pero le puedo decir a usted lo que va a suceder conmigo. ¿Ok? Mis hijos va a ser cortado de esta tradición. Usted nos enseñó esta tradición, ellos van a ser cortados. Ya a mis hijos no se les va a instruir lo que usted me instruyó a mí. Eso está cortado. ¿Ok? Ahora, yo no le puedo decir qué es lo que pasó con su papá ni con su abuelo, pero eso sí le puedo decir, que Dios es justo y Dios a cada uno de nosotros nos da una oportunidad de escuchar su palabra. Yo no sé qué pasó con mi abuelo o con mi tatarabuelo, pero yo sé que de alguna manera Dios llegó este bendito mensaje del evangelio, de alguna manera se lo llevó en su cara y ellos podían haber hecho una decisión, como usted la está recibiendo de mí. Le dije, mamá, olvídese lo que pasó con su papá y su abuelo. Ya no están aquí, no sabemos. Primero Dios les ha llegado, porque la Biblia dice, el Señor es fiel, que todo oído va a escuchar el mensaje de él. ¿Ok? Y sé que el Señor les ha dado alguna oportunidad. Usted está recibiendo ahora el evangelio, le dije. Usted tiene que hacer la decisión. Ya ellos ya no están. Usted tiene que hacer la decisión por usted. Yo hice la decisión por mí. ¿Ok? Y está cortada la tradición. Ahora usted, ¿qué va a hacer? Y la puse entre la espada y la pared. Y me dijo, llorando, tienes razón. ¡Wow! Cuando yo escuché a mi madre decir eso fue tremenda bendición. 75 años. ¡Wow! Mi madre, el evangelio, o sea, cambiar de religión, eso era tremendo. Y recibió a Cristo como su único Salvador. Pero qué importante, y a veces es necesario confrontar a nuestros seres queridos, pero con amor, ¿verdad? Y con cuidado. No se puede confrontar con la palabra de Dios. Yo siempre recomiendo, cuando usted tiene un ser querido que es católico, ¿verdad? Ámelo, viva usted su vida, es un buen testimonio. Yo le hablé así a mi madre, porque yo viví mi cristianismo delante de mi madre y practiqué mi cristianismo antes cualquier otra cosa delante de los ojos de mi madre. Y la amaba a ella, la respetaba. Nunca yo le confrontaba por qué hacía lo que hacía, por qué creía lo que... No, esa conversación que tuvimos fue una vez que nos sentamos, ella me hizo preguntas, ella me hizo las preguntas. Y cuando ella me hizo las preguntas, yo aproveché de instruirle el evangelio. Y entonces ella se abrió su corazón y ahí el Señor la agarró. Nunca usted va peleando con sus seres queridos, va a ganarlos para Cristo. Nunca, jamás. Esos los están alejando. Usted, si tiene un ser querido de que, o sea, no ha creído, usted viva para el Señor y que vean su vida, ¿ok? Y entonces van a venir preguntas de parte de ellos a usted. Cuando ellos le hacen las preguntas, ahí está la oportunidad para usted compartir el Evangelio. Es la mejor manera efectiva de compartir el bendito evangelio. Primera de Pedro, ahí para terminar en este tema aquí, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, ahí dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro también está llamando aquí, ¿verdad?, dejar estas tradiciones, ¿verdad? Lo mismo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Qué importante. La vida pasada del apóstol Pablo, vemos aquí primero la vida pasada del apóstol Pablo, ahora vemos la vida cambiada del apóstol Pablo. ¿Okay? Vimos, bueno, continuamos. El radical cambio que el apóstol Pablo tuvo involucra 4 llamados de Dios. Y ahorita se lo voy a hacer rapidito porque nos quedamos ahí. 4 llamados de Dios. La vida cambiada de Pablo. Número 1, vemos que Dios aparta a Pablo por gracia. Y eso nos enseña ahí en el versículo 15 de Gálatas 1 y versículo 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Qué lindo, qué precioso cuando Dios hace eso. Dios aparta a Pablo por su gracia. Pablo aclara que por gracia de Dios lo había llamado y apartado de una vida de destrucción y de creerse en sí mismo. De esa posición, el Señor lo llama al apóstol Pablo y para su honra y gloria. Aclara que Dios lo había separado para servir a Cristo desde el vientre de su madre. Eso es lo que él aclara. La idea es que Dios tenía a Pablo en su mente aún antes de su nacimiento. Y eso yo lo creo conmigo también, que el Señor, ¿verdad? Desde el vientre de mi madre, Él me escogió. Al igual que usted puede ser escogido, pero tiene que obedecer el llamado del Señor, ¿verdad? Dios llama, Él es el que llama y capacita. Vemos aquí el apóstol Pablo claramente está disertando esta verdad. El llamado de Pablo al ministerio no era acreditado a él, sino a Dios y su gracia. Y eso es lo que él menciona. Dios tenía sus ojos puestos en Pablo desde la eternidad. Imagínense qué lindo es eso. ¿Okay? Desde la eternidad. Vamos a 1 Corintios, allí. Qué lindo es ese pensamiento desde la eternidad. Dios lo tuvo a usted también cuando antes de venir a la tierra, ¿verdad? El Señor estaba pensando en usted. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, dice el Señor, dice la palabra de Dios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo, y ahí va, ¿okay? Y lo despreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es precioso. Él es el que escoge, ¿okay? Él nos llama para un propósito específico. Pablo fue llamado para ir a ser el apóstol de los gentiles, ¿okay? Él llama a 11, ¿okay?, para mandarlos a los judíos, ¿okay? Y ellos se esparcieron, ¿verdad? Eventualmente vemos que, ¿verdad? Algunos de ellos se fueron a otros continentes, ¿verdad? Aún Tomás, sabemos que Tomás, de acuerdo a algunas historias, él fue a la India, y así cada apóstol fue mandado a diferentes misiones. Pero el apóstol Pablo fue al mundo, ¿verdad?, gentil, literalmente directo, ¿verdad? Y él lo fue llamado para eso. Gloria a Dios por eso. Qué privilegio. Vemos aquí, Dios aparta a Pablo por gracia. Número 2, Dios llamó a Pablo como un instrumento para revelar a Cristo. Y ahí está otra vez en Gálatas 1:16. Dice revelar, note, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar, dice, a su Hijo en mí. Gloria a Dios. Dios llamó a Pablo como un instrumento para revelar a Cristo. Note la palabra ahí, en mí, en el versículo. Dios quiere de cada creyente 2 cosas, ¿ok? Número 1, conocer a Cristo y hacerlo conocer al mundo. ¿Ok?
El creyente es un instrumento por el cual Cristo puede ser presentado, observado y vivido. Por eso es importantísimo, ¿verdad?, que nosotros lo demos a conocer al Señor. Por cierto, si nosotros no hablamos, ¿cómo va la gente a saber de Cristo? Los que hemos sido salvos necesitamos llevar este bendito mensaje. No va a mandar el Señor a alguien que no ha sido salvo. Nunca. Aunque el Señor puede usar a un impío para hablarle a una persona que convierta a Cristo. Pero, ¿verdad? Eso está en las manos del Señor. El punto es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En Filipenses capítulo 1, versículo 20, conforme a mi anhelo, esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego dice el versículo, el 21 ahí, que es ganancia. Note, qué lindo. El apóstol Pablo sabe que él fue llamado exclusivamente para llevar el precioso evangelio, dice, a través de mí o en mí. Gloria al Señor por eso. ¿Usted está haciendo su parte como cristiano? Usted ha sido llamado. Eso no es solamente para los pastores, para los misioneros o alguien especial que va a trabajar en la iglesia. No, es cada creyente. Cada creyente necesita llevar el precioso evangelio y ser, ¿verdad? El canal por el cual Dios va a usar para que otros conozcan del Señor Jesucristo. Qué importante es eso. ¿Tiene usted algún fruto? Si no tiene fruto, o sea, fruto espiritual es tener otra persona que usted ganó para Cristo y que usted ve que la persona está floreciendo, o sea, hablando de una nueva vida y está cambiando su vida para mejor. Qué lindo es vivir, saber que hemos influenciado espiritualmente en la vida de una persona, ¿verdad? Porque un día nos vamos a morir y por lo menos cuando usted esté delante del Señor, dice, Señor, fulano de tal, yo gané para ti. ¿Ok? Eso es importante. Para el Señor eso es importante, porque cuando nosotros estemos delante del Señor, ¿ok?, lo que va a ser valioso allá en el cielo es lo que hemos hecho aquí para Él, no para nosotros mismos, lo que hayamos hecho para Él. Y un día vamos a dar cuenta. ¿Ok? Ánimo. Si usted no lo ha hecho, necesita usted hacerlo. Desafíese usted mismo. Si nunca lo ha hecho, este año sería un tremendo desafío, ¿verdad? Un buen comienzo para Me acuerdo que el año pasado estamos preparando un montón de que iban a comenzar a ganar almas, que se estaban enlistando para servir en la iglesia. Fue tremenda bendición. La pandemia vino y todo se pospuso. Ahora, eso hay que volver otra vez a iniciar eso, ¿okay?, en nuestros corazones. ¿Ok? Cuatro cosas que involucran el llamado de Dios a Pablo. Dios aparta a Pablo por gracia. Dios llama a Pablo como un instrumento para revelar a Cristo. Número 3, Dios llama a Pablo a predicar a Cristo. ¿Ok? Y ahí está bien claro, ¿verdad? Que ese era el mensaje que él traía a la gente. No estaba predicándose a sí mismo. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Bien claro. ¿Okay? Él fue llamado para que predicara el precioso Señor. La responsabilidad del cristiano, ¿ok? Eso no es solamente de Pablo, es de todo salvo. La responsabilidad del cristiano es dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y la manera que testificamos es por medio de la predicación. ¿Ok? Es la predicación, o sea, esta predicación no es de un púlpito solamente, sino desde nuestras vidas. ¿Ok? Lo que hacemos y decimos, de ambas maneras, estamos presentando a Cristo a los que nos ven y nos conocen. En mi colonia todos conocen que yo soy pastor. Y hay nuevas gentes ahí. Y nosotros hemos siempre ido a ganar almas, siempre continuamos ganando almas. La gente sabe que en esa casa hay un preacher, un predicador.
y no solo eso, sino que ellos saben de que yo soy abierto sobre esto, que les llevamos el evangelio. Y por eso conocemos a algunos vecinos todavía que todavía están ahí. Hay unas otras casas que las están usando que las alquilan como ah, Airbnb, ¿cómo se llama? Bueno, donde alquilan, alquilan como hoteles, los están usando y hay algunas casas ahí. Pero los que nos conocen de años, que hemos estado ahí, conocen y saben que nosotros les invitamos a la iglesia a cada evento que tenemos. Es que importante eso. O sea, mandar ese mensaje, ¿verdad? Dios nos ha llamado a ser, o sea, la gente nos está viendo, nos están observando, cómo nos conducimos, cómo vivimos, qué es lo que hacemos, hasta los carros que usamos, que manejamos, cómo está la casa, si está bien pintada, está sucia. O sea, todo eso, o sea, la gente lo mide, ¿verdad? Lo mide. Y entonces, según de Corintios, vayamos ahí, note el capítulo 4 de 2 de Corintios y el versículo 5. Voy a leer hasta el 11. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo, de Jesús. Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, note, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En otras palabras, nosotros somos los agentes de la muerte de Cristo. En otras palabras, nosotros representamos el fruto poderoso de Cristo, lo que hizo por nosotros y al mismo tiempo para aquellos que no lo han recibido todavía. Y qué importante es. Esa es la manera que podemos afectar la vida de otros, ¿verdad? Note que, o sea, habla de que en nuestro testimonio, o sea, nuestro cuerpo, está hablando literalmente, físicamente, moralmente y espiritualmente, nuestra vida es un testimonio viviente, ¿ok? Yo siempre lo ilustro de esta manera, ¿ok? Nosotros somos Lázaros. ¿Se acuerda? Lázaro fue resucitado después de 4 días de muerto. Fue resucitado. Y obviamente volvió a morir, porque fue resucitado por el poderoso divino poder de Dios para manifestar el poder de Dios en la tierra. ¿Okay? Pero él fue resucitado para vivir, para morir, porque eventualmente murió de vejez, o yo no sé, la Biblia no habla de nada de él sobre esto, pero es obvio de que él vivió, pues obviamente va a morir, iba a morir en la tierra, él siguió viviendo. Pero lo que quiero decir es que así como Lázaro fue despertado de la muerte y se quedó vivo para testimonio vivo para todas las personas, ese hombre, donde quiera que lo conocían, decía, oh, tú eres Lázaro, el que resucitó Cristo. Imagínense qué tremendo testimonio lo perseguía ese hombre. No habría manera de que él pudiera decir, ya no me hablen de eso, ya no me pregunten, o sea, que estuve muerto y todo eso. Son tremendas oportunidades para poder compartir el evangelio de Cristo. Imagínense, yo me imagino, o sea, Lázaro viviendo, ¿verdad? Y cada vez que le preguntaban, oye Lázaro, ¿me puedes contar? O sea, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió esta situación? Eso es tremendo, nunca había sucedido nada en ningún tiempo. Y era algo nuevo, ¿verdad? Que sucedía, obviamente. Alguien que se levantara a la muerte. Vemos en el Antiguo Testamento algunas ocasiones que los varones de Dios hicieron esto. Pero el Señor Jesucristo fue evidencia de su ministerio.
Nosotros somos evidencia de su ministerio también. Y estamos vivos, aquí estamos. Sabemos el amor de Cristo, sabemos la transformación que el Señor nos ha dado. No nos ha levantado de la muerte, pero en realidad estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Literalmente nos levantó espiritualmente. ¿Okay? Nos levantó, o sea, de la muerte, hablando de que estamos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, 9, 2:1 nos enseña. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que Dios llamó a Pablo a predicar a Cristo y últimamente vemos Dios llamó a Pablo a buscar el evangelio de Dios, no del hombre. Dios llamó a Pablo a buscar el evangelio de Dios, no del hombre. Volvamos ahí al versículo 16 de Gálatas 1:16, dice la palabra de Dios ahí, y revelar a su Hijo en mí, dice, para que yo predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Okay? Y ahí el versículo 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví. Eso lo vamos a estudiar más tarde. Pero Dios llamó a Pablo a buscar el evangelio de Dios, no del hombre. Esto significa que el hombre no debe proclamar el evangelio del hombre, sino de Dios. Dios nos ha dado su evangelio para que lo estudiemos y lo enseñemos. ¿Okay? El evangelio del hombre, prosperidad, es felicidad para él. La prosperidad es felicidad. El hombre lo puede todo. Ese es el evangelio del hombre. La eternidad, o sea, eternidad terrenal sin Dios. Ese es el evangelio del hombre. Vivir para sí mismo y sin considerar a nadie más. Estamos hablando del egoísmo. Estamos hablando de narcisismo. Estamos hablando de vivir solo para él mismo, ¿verdad? Egoístamente. Ese es el verdadero evangelio del hombre. Cuando alguien dice, no, pues a mí no me importa nada de más. A mí lo que me importa es yo como viva y lo que tenga y lo que yo consumo y lo que yo hago. Y a mí no me importa nada más. Ese es el evangelio del hombre. Bueno, este mundo necesita el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo no habla solo de mantenerlo y agarrarlo solo para nosotros. No, el evangelio del Señor nos dice, si tú conoces de mí, tienes que hablar de mí. Si tú me amas a mí, tienes que decirles a otros del amor que tienes a mí y del amor que conoces de mí. Si tú me tienes a mí como tu Salvador, necesita otros también venir a la familia de este Salvador. Este mundo necesita a Cristo. Este mundo, todo lo que está sucediendo ahorita, my goodness, no un hombre común. ¿Okay? No necesitamos egoísmo. Todos, por ejemplo, ahorita la nueva administración de este presidente habla de unidad. ¿Qué unidad está sucediendo? Una gran división que está trayendo. ¿Cómo demandaban la unidad del presidente anterior? Pero ahora que están ellos que pueden hacer la diferencia, no la hacen. Es más, están tratando de dividirla aún más grande de lo que antes el anterior estaba haciendo. Primera de Corintios, ahí para terminar, vayamos al capítulo 3 y el versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria al Señor. All right. Aquí está el cambio radical del apóstol Pablo. La vida pasada del apóstol Pablo fue terrible. ¿Okay? Y la vida cambiada del apóstol Pablo. Qué lindo los cambios que hace el Señor. Amén. El Señor puede cambiar a su familia, a su ser querido, a su amigo, a su compañero de trabajo, su compañero de colegio, de escuela, ¿verdad? Dios puede cambiar. Cuando usted ve a las personas así, no los vea con desdén, no los vea con desprecio, ¿verdad? La gente que está sin Cristo, téngale compasión a la gente y déle oportunidad de que conozcan de Cristo. ¿Okay? Cada vez que yo veo una persona sin Cristo, veo el potencial de esa persona en Cristo. Y eso siempre me lo he puesto en mi corazón para yo no despreciar a la gente y no ponerlos abajo, porque yo ya tengo la mansión que el Señor me ha prometido, ¿verdad? En el cielo. Yo necesito no ser egoísta, sino que darle lo que a mí esta vida me ha dado, o sea, que el Señor me ha dado, conocerle a Él, disfrutarlo a Él, vivir una vida
en Él, wow, no hay cosa más bella en este mundo que hacer que vivir, para el Señor. So, el cambio radical del apóstol Pablo, por cierto, el Señor hizo un tremendo cambio radical en mi vida. So, espero que esto también haya sido de bendición y de recuerdo a usted, de refrescar, ¿verdad?, en su mente lo que Cristo hizo en su vida, pero no solo mantenga para usted mismo. Acuérdese, es un llamado también. El momento que uno es salvo, es un llamado para hacer saber a Cristo, hacer conocer a Cristo. ¿Ok? So, espero que lo haga y sea fiel y obediente al Señor. Amén. Dios me lo bendiga. Pasen una feliz tarde.